Nos acompañará en esta ocasión una experta en la materia, una luchadora social también, que ha estado muchos años trabajando en este tema de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, y es la maestra Paula Méndez Azuela, a quien le daré la palabra en principio para que nos dé una breve semblanza y después inicie su importante exposición. Adelante, maestra. Muchas gracias y bienvenida. Hola Ernesto, muchas gracias primero a CONFE por la invitación y la iniciativa de tener este espacio que creo que es urgente en este momento de cambios legales. Ahorita me voy a presentar y les voy a platicar un poco sobre mí. Antes me gustaría, hay una persona que tiene levantada la mano, Lupita Larios, ¿tienes una pregunta o levantaste la mano sin querer? Te voy a abrir el micrófono nada más para ver. No, yo creo que fue sin querer. Saludando a los... Buenos días. Gracias. Ok, bueno, les voy a presentar porque así también me voy a presentar a mí misma. Pues les voy a contar un poco sobre mí y por qué les estoy hablando desde este espacio. Soy Paula Méndez, como ya me presentó Ernesto. Soy abogada, tengo además una maestría en Derecho y especialidad en Derechos Humanos. Y una de las primeras incursiones que yo tuve en el mundo de la discapacidad fue justamente a través de CONFE y por eso le tengo un cariño especial. Yo tenía una iniciativa con unos compañeros abogados, estudiantes de Derecho en ese momento, y queríamos empezar a hacer litigios para llevar como asuntos o casos que nos parecieran relevantes a los tribunales, ¿no? Y nos acercamos a CONFE porque teníamos como una inquietud en general como de qué necesidades había en el mundo de la discapacidad. Y en ese espacio nos presentaron a Ricardo Adair. No sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero Ricardo Adair se hizo muy famoso en el mundo de la discapacidad por un caso en el que lo acompañamos jurídicamente, que fue el primer caso que se llevó a la Suprema Corte para cuestionar justamente la constitucionalidad del estado de interdicción. Básicamente lo que hicimos ahí fue poner a análisis de los ministros y ministras si el régimen de interdicción y de sustitución de la voluntad resultaba compatible con los derechos humanos o no. Ese caso lo ganamos entre comillas, porque no se gana, digamos, pero fue un gran camino que además pues, nos llevó a conocer a Ricardo, su experiencia, la experiencia de los autogestores y pues a tener una gran relación con CONFE. Después de eso yo me incorporé a la propia Suprema Corte y estuve pues trabajando estos temas, pero desde esa trinchera. Y actualmente, dado las reformas judiciales y mis, vamos a decir, principios personales, decidí salir de la corte y ahora tengo un despacho legal, Mira Estudio Legal, y bueno, desde ahí una de las cosas que hemos estado trabajando es justamente el acompañamiento a clientes que quieren hacer designaciones de apoyo bajo el nuevo sistema legal. Este es solamente pues una palomeada para que sepan por qué les estoy hablando, porque luego uno no sabe de dónde viene lo que nos están diciendo. Pero bueno, vamos a empezar a lo que vamos. Les voy a contar una pequeña historia, porque cuando nos preguntamos qué es la capacidad jurídica desde un ámbito no legal, a veces es complicado explicarlo. Entonces, quiero explicárselos para que le quede clarísimo a cualquier persona. Imagínense que Bobby es un extraterrestre que llegó a México y trata de vivir en la Tierra porque le han dicho que es un lugar magnífico. A su llegada, pues causa una conmoción en el país, porque nadie sabe bien cómo tratar a un extraterrestre. Y nuestros gobernantes, tratando de ser inclusivos, hacen una reforma en donde dicen que los extraterrestres van a gozar de los mismos derechos humanos que todas las personas en el país.
Pero conforme pasan los días, Bobby el extraterrestre se da cuenta de que las cosas no son tan sencillas. Pues resulta que aunque le dicen que tiene derecho a trabajar, no puede firmar su contrato de trabajo. También le dicen que tiene derecho a la salud, pero realmente no puede decidir qué procedimiento se quiere hacer y cuáles no. Le dicen además que tiene derecho a la propiedad, pero a la hora de tratar de ir al banco para abrir una cuenta a su nombre, no lo dejan abrir una cuenta a su nombre. Esto es la capacidad jurídica, es esa posibilidad que tenemos no solo de ejercer esos derechos, sino no solo de disfrutar esos derechos, sino de ejercerlos por nosotros mismos. En este ejemplo que les pongo, Bobby no tenía capacidad jurídica, por eso aunque se le reconocieran los mismos derechos, no podía ejercerlos por sí mismo. Bueno, así como Bobby, la capacidad jurídica se le ha restringido a diferentes tipos de personas o grupos de personas por diversas razones durante la historia. En primer lugar, a las mujeres, a los esclavos, a las personas afrodescendientes y en algunos países todavía a las personas con discapacidad y hasta hace poco todavía en el mundo entero. Pero en México ya desapareció el estado de interdicción, que era la forma en que teníamos en México para restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por cierto, estoy usando una presentación para las personas ciegas. Estoy usando una presentación que tiene muy poco apoyo visual, simplemente para que lo sepan. Todo lo estoy diciendo de manera verbal, entonces no hay nada que se pierdan, digamos, en pantalla. Perdón que no había hecho esa anotación antes. ¿Por qué termina, digamos, este sistema y por qué hemos transitado a un sistema en donde la capacidad jurídica es plena y la disfruta todo el mundo? Porque hemos destruido lo que conocemos en el mundo de discapacidad como el capacitismo. Esto quiere decir que antes se asociaba que una persona podía ejercer sus derechos si tenía capacidad mental, es decir, se clasificaba de manera implícita a las personas entre quienes tenían una adecuada, entre comillas, capacidad mental y quienes no tenían esa capacidad mental. Y lo que viene a ser el movimiento de personas con discapacidad y después la convención y después la corte, ahorita vamos a ver cómo esta transformación histórica, pero lo que viene a hacer es poner justamente en duda este estereotipo y cuestionar el por qué el goce de un derecho está condicionado a lo que el sistema o lo que la sociedad considera que es una posibilidad de tomar una buena decisión o la capacidad de tomar una buena decisión. Y entonces cambia, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, sobre todo lo digo para las personas que están conectadas, que no están en el mundo de la discapacidad. Es necesario retar los estereotipos que tenemos para entender este nuevo sistema, porque si nosotros partimos pero es que entonces ¿cómo lo van a hacer? Pero es que tiene que existir una alternativa, pero es que seguimos en un modelo capacitista en donde pensamos que hay personas que pueden tomar decisiones y otras que no. Y solo para hacerles un ejemplo de por qué esto era completamente discriminatorio, a mí me encanta siempre poner el ejemplo de dos grupos de personas en nuestra sociedad que aún habiendo probado que toman malas decisiones, nunca se nos ocurriría siquiera quitarle la capacidad jurídica. Hablemos primero, por ejemplo, de las personas adictas a las apuestas. Son personas que normalmente ponen en riesgo su patrimonio, el patrimonio de su familia y muchas veces hasta su integridad. Y sin embargo, a nadie se le ha ocurrido decir que una persona con adicción a los juegos de apuestas debería de quitársele su capacidad jurídica, a pesar de que en la práctica ya demostró tomar malas decisiones y ponerse en riesgo y poner en riesgo a su entorno. O en un tema un poco más delicado y escabroso, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia. Las mujeres víctimas de violencia que no han podido salir de ese círculo de violencia con su decisión de permanecer en sus hogares y con sus parejas violentas, muchas veces ponen en riesgo su vida, la de sus hijos, su integridad, y sin embargo a nadie se le ocurriría decir, saquémosla de ahí forzadamente, metámoslas a internarlas, porque ellas no tienen capacidad de decidir por sí mismas y están poniéndose en riesgo. Entonces, trasladen eso a las personas con discapacidad y es justo lo que les hemos hecho durante millones, bueno, no millones, no llevamos viviendo millones de años, pero durante cientos de años
hemos hecho eso, hemos dicho, como asumimos, porque ni siquiera ellos nos los han probado, pero asumimos que podrían tomar malas decisiones y eso los podría poner en riesgo, entonces evitemos que tomen decisiones. Y esta es una forma de paternalismo que hemos tratado de destruir a través del modelo social y a través del modelo de derechos humanos de los derechos de las personas con discapacidad. Quitar esta idea de que las personas con discapacidad necesitan este tipo de protección paternalista, como si fueran niños que hay que cuidar. Claro que necesitan una protección, pero no una protección paternalista, sino una protección de su autonomía, de gozar los derechos en igualdad y de darles las herramientas para poder ejercer sus derechos. Entonces, este es un poco el contexto de por qué se eliminó el estado de interdicción en México. Se reconoció que es una violación a los derechos humanos de una persona que le quiten su capacidad jurídica. ¿Por qué? Primero porque el sistema de interdicción era un sistema que le aplicaba igual a todas las personas. Esto quiere decir que era exactamente la misma medida para una persona con discapacidad intelectual, para una persona con discapacidad psicosocial, o lo voy a decir entre comillas por si alguien no conoce el término, pero no me gusta a mí, que tenga una enfermedad mental, para personas con enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, o para una persona en coma. Era exactamente la misma medida. Y peor aún, porque esa medida era unilateral, es decir, muchas veces la persona a la que se le ponía en interdicción ni siquiera sabía que estaba en un procedimiento de interdicción. Este fue el caso justo del que nos dimos cuenta con Ricardo Adair, y fue este argumento el que nos dio la posibilidad de llevar el caso ante la Corte, que Ricardo no sabía que estaba en esta interdicción, no sabía que le habían quitado su capacidad jurídica, porque nadie ni siquiera lo había notificado al respecto. Le habían hecho, claro, pruebas periciales, pero pues él había sentido que le habían hecho unas pruebas como cuando lo llevaban al doctor para sacar su certificado de discapacidad. Otro problema del estado de interdicción es que la persona a la que se designaba, que se le conocía como tutor o tutora, tomaba el control completo de la vida de la persona. Esto quiere decir, lo sustituía en la vida jurídica. No tenía ningún tipo de obligación de consultarle, de preguntarle, de hacerlo parte de esas decisiones, sino que lo único que la ley le pedía es que cumpliera un estándar muy mínimo, muy básico de cuidado hacia la persona, que básicamente implicaba darle alimentos y vivienda, y esa persona tenía que tomar decisiones como a esa persona le pareciera más correcto, sin tomar en consideración lo que opinaba la persona con discapacidad o la persona bajo interdicción. Entonces, en la Suprema Corte se analizaron muchos casos en donde vimos un montón de abusos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que es curioso porque a mí me tocó litigarlo, pero cuando se vio en la Corte yo ya estaba en la Corte. Este caso era de una persona de 60 años que al morir, era un adulto con discapacidad, al morir su madre le dejó una casa y algo de patrimonio y dejó a la hermana como tutora, o sea, la tía, digamos. Y que la situación de esta persona era verdaderamente trágica, porque la tenían viviendo en un cuarto del que prácticamente no había salido en 2 años, y lo único que hacía esta persona era pasarle comida, de repente sacarlo a que se bañara, pero todo esto con recursos y patrimonio que eran de él. Entonces, imagínense la cantidad de abusos a los que se prestaba esto. Entonces, les podría contar yo millones de historias, pero, por ejemplo, seguramente habrán escuchado muchos casos en donde, por ejemplo, se usaba el estado de interdicción para quitarles capacidad jurídica a mujeres que ni siquiera tenían de manera probada, de alguna manera, una discapacidad o una enfermedad mental, y se les internaba en hospitales psiquiátricos usando esto como método de violencia por parte de los esposos, ¿no? Entonces, bueno, hay un millón de historias, pero el tema es que lo que se vio es que el estado de interdicción, además de que violaba derechos humanos, además de que generaba abusos, realmente no era útil. Yo no recuerdo ahorita muy bien las cifras, pero recuerdo que al principio, cuando estábamos planteándonos llevar el caso de Ricardo Adair y trabajando con CONFE hizo una pequeña encuesta a su población, ¿no? a sus organizaciones afiliadas, y nos dimos cuenta que el porcentaje de personas con discapacidad que tenían estado de interdicción era súper bajo, bajísimo, lo cual nos decía que tampoco era una herramienta que les pareciera útil para de verdad ejercer la capacidad jurídica, ¿no?
Entonces, bueno, después de mucho camino, a finales del año pasado, se eliminó el estado de interdicción. Ahorita vamos a hablar en detalle de la historia. Solamente quiero primero ponerlos como un poco en contexto, ¿no? Se eliminó el estado de interdicción en la Ciudad de México. Ahorita en los tiempos van a ver que realmente se eliminó antes, pero en la Ciudad de México ya no existe el estado de interdicción desde agosto del año pasado. Cualquiera que les diga lo contrario, ni bajo ninguna interpretación jurídica es posible interpretar que en la Ciudad de México sigue existiendo el estado de interdicción. Y ahorita les voy a explicar de qué pasa en los otros estados y de este desastre de sistema jurídico que tenemos ahorita, que entiendo de verdad. O sea, cuando me dicen que no entienden qué está pasando, si sí hay, no hay, digo, es que con toda la razón no lo entienden, ni yo lo entiendo, soy abogada y trabajaba en la corte y me dedicaba a interpretar las leyes, pero ahorita vamos a ver un poco más de eso. Aquí algo importante es entender que el nuevo modelo de capacidad jurídica está completamente basado en el modelo social. Y esto creo que es completamente relevante porque no podemos interpretar el nuevo sistema, tener nuevos roles como personas de apoyo, entrar en este nuevo paradigma sin entender los principios básicos de lo que implica el modelo social cuando lo evaluamos desde la capacidad jurídica. Primero, la capacidad jurídica la entendemos como una construcción social mutable. ¿Esto qué quiere decir en términos súper sencillos? Quiere decir que no es algo estático. La capacidad jurídica no es algo que yo tengo o no tengo y la ejerzo ahorita de manera plena y no, sino que es algo que va cambiando en el tiempo. Y esto, por ejemplo, es algo que se ve perfectamente con el tema de la niñez. Cuando hablamos nosotros de la capacidad jurídica de la niñez, antes así era, ¿no? Antes de los 18, cero. Después de los 18 ya plena capacidad jurídica. Pero lo que vemos es que en la realidad, esa capacidad jurídica de la niñez se va transformando. Conforme van creciendo, adquieren madurez, adquieren experiencia, y entonces van adquiriendo mayor posibilidad de ejercer esa capacidad jurídica. Esto pasa de manera idéntica en general con las personas, ¿no? Yo cuando les daba hace mucho conferencias a padres de familia de personas con discapacidad intelectual, yo les decía, yo sé que ustedes desde sus hijos pequeños, como que se compraron esta idea de que ellos no iban a poder vivir solos y de que ellos no iban a poder tomar decisiones solos. Y eso que hace que en muchos casos no se les educa a esos niños y niñas con discapacidad a tomar decisiones, ¿no? Desde las decisiones más simples, de qué quieres comer, cómo te quieres vestir, qué actividad quieres hacer, a dónde quieres ir. Y entonces, ¿qué pasa? Que se convierten en adultos con discapacidad que no saben tomar decisiones, pero no porque nunca hubieran tenido la posibilidad de hacerlo. Todas las personas vamos aprendiendo a tomar decisiones y nos equivocamos en el camino y eso es lo que nos da capacidad de tomar decisiones, ¿no? Desde cosas tontas, ¿no? La primera vez que recibimos un sueldo y nos sentíamos ya millonarios y lo usábamos en algo y luego nos arrepentíamos porque, híjole, siempre no lo debí haber usado para esto, lo debí haber usado para esto. O escogemos una pareja que a la larga vemos que pues, siempre no nos convenía tanto y entonces ya tomamos una mejor decisión. Y así es como las personas en general aprendemos a tomar decisiones. Por eso es algo que es mutable y es algo que se construye socialmente, no. O sea, la capacidad jurídica es una cachucha que nos pone el sistema jurídico, no es algo nato de la persona. No, ese es un problema del sistema anterior, que lo que hacía era decir capacidad mental igual a capacidad jurídica. Y eso es falso. La capacidad jurídica es una cachucha que nos da el sistema jurídico, no las podemos poner y quitar, pero no depende de algo biológico o orgánico propio de la persona. Ahora, muy unido a esto, el modelo social también nos propone que la capacidad mental no es relevante. Es decir, no me importa si tú puedes o no puedes tomar decisiones de manera correcta. Lo que queremos hacer es un sistema que se adapte a de qué manera tú necesitas ser apoyado para poder tomar esas decisiones. Y si tus obstáculos están en tu capacidad mental, entonces necesitamos ver de qué manera ajustamos las cosas para que dentro de tus limitaciones tú puedas tomar decisiones. Por supuesto, no pretendemos decir que todas las personas pueden tomar todas las decisiones, pero la realidad es que normalmente las personas, las decisiones que tienen que tomar o quieren tomar, están ajustadas a lo que realmente viven del día a día. No puede haber, además,
fórmulas generales, ¿no? Y esto es uno de los tesoros de este nuevo sistema, que es que podemos adaptarlo a las circunstancias de cada persona, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero esto es elemental. El sistema de apoyos que se le dé a una persona para ejercer su capacidad jurídica tiene que estar adaptado a su discapacidad, sus circunstancias, su contexto, su red de apoyos, a todo lo que nos permite realmente ver cómo esta persona ejerce su capacidad jurídica. Y pues lo más importante, ¿no? Que es que no depende de la persona ver cómo le hace para poder hacerlo, sino que la sociedad tiene que adaptarse a nuevas soluciones, a encontrar nuevos modelos que permitan a todas las personas ejercer su capacidad jurídica desde su contexto, desde sus limitaciones. Algo también que me gustaría añadir y que creo que es súper importante recordar para efectos de este nuevo sistema de capacidad jurídica es que se ha impulsado mucho este término de la dignidad del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que interiorizar que las personas con discapacidad muchas veces se van a equivocar en sus decisiones, pero la dignidad del riesgo implica que como cualquiera de nosotros o nosotras que no tiene discapacidad o a las que no se nos ha restringido la capacidad jurídica, nosotros tenemos la dignidad del riesgo, tenemos la libertad de tomar decisiones y equivocarnos. Eso es algo que tenemos que asumir para las personas con discapacidad. No podemos pretender que no van a existir estos espacios de riesgo, estos espacios en que puede haber un conflicto de interés, en que alguien los convenza de algo. La idea es crear un sistema que tratemos de evitar ese tipo de situaciones, pero no podemos evitar que un día se equivoquen, porque eso es irreal, es completamente irreal. Vamos a hablar ahora sí de cómo se transformó el sistema jurídico, porque creo que es importante como para entender en dónde estamos ahora, pero me lo voy a echar muy rápido porque para nada es el objetivo de aquí que salgan con una clase de historia jurídica. Pero bueno, en los 2000 cobra como fuerza la lucha del movimiento de personas con discapacidad, que ya venía desde antes, pero digamos que pues con todos los creo que no solo el de personas con discapacidad, sino que en general hay un auge de los movimientos de derechos humanos. Entonces, empieza a haber este impulso y este impulso se consolida con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, en donde de manera explícita se reconoce el derecho de igualdad ante la ley. Aunque no se llama el derecho a la capacidad jurídica, desde los trabajos de la Convención, las interpretaciones que se ha hecho, siempre se ha entendido que el artículo 12 se refiere justamente a la capacidad jurídica y a ser tratado de igual manera que el resto de las personas ante la ley. Hay algo importante que es que desde que se emite la convención, el artículo que más escosor, digamos, le causó a los estados miembros fue el artículo 12. Fue el artículo para el que hicieron declaraciones interpretativas, reservas. No les voy a hablar de qué es esto, pero básicamente es un estado diciendo, hijo, yo no sé si voy a aplicar ese tal cual como tú me estás diciendo o no. Entonces, sí firmo la convención, pero aguántame tantito con esta, ¿no? Incluyendo México. México hizo una declaración interpretativa en donde dijo, yo voy a entender que mi sistema del estado de interdicción es el sistema que es compatible con el artículo 12 y que protege los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, aunque ya nos obligaba el artículo 12 desde ahí, teníamos una declaración interpretativa que de alguna manera era el escudo del Estado mexicano para no hacer cambios en su legislación y en su sistema de estado de interdicción. En 2010 iniciamos este litigio del que les hablaba yo con Ricardo Adair, y, perdón, en 2010 y con CONFE, pero bueno, ya saben que el sistema jurídico es muy tardado, y por ahí de diciembre de 2011, México decide retirar la declaración interpretativa. Este fue el primer gran triunfo del movimiento de personas con discapacidad en México, lograr impulsar que se retirara la declaración interpretativa. Más o menos para que se den una idea, en 2012 la Corte resuelve el primer asunto en donde habla del modelo social de la discapacidad. ¿Por qué me importa que entiendan esto? Porque a veces parece que este camino a la transformación de la capacidad jurídica ha sido muy largo, pero la realidad es que ha sido una transformación relativamente rápida si pensamos que la primera vez que se habló del modelo social de la discapacidad fue hace 13 años.
¿Y por qué digo rápido? Porque los que sean abogados y abogadas y estén conectados en esta sesión, no me dejarán mentir que una de las primeras cosas en primeros semestres que aprendemos los abogados y abogadas es el sistema de personalidad y el sistema de capacidad jurídica. Y desde nuestros primeros semestres nos dicen que desde años milenarios la capacidad jurídica se le restringe a los niños y a las personas con discapacidad. No dice personas con discapacidad, dice otras cosas espantosas según las legislaciones de cada estado. Pero básicamente eso es como algo que está tan metido en nuestro sistema jurídico que por eso ha sido tan difícil desprendernos de él, porque es entender una realidad completamente distinta a la que nos han enseñado, ¿no? Entonces, un poco para que entiendan de dónde ha venido esta resistencia, esta dificultad de hacer este cambio y un poco también para entender lo que les explicaré después de la etapa actual en la que estamos. Pero entonces en 2012 se ve este primer asunto y en 2013 la Corte resuelve el primer asunto en donde dice que el estado de interdicción no es compatible con un sistema de derechos humanos. En ese momento todavía no dijo que era inconstitucional, pero lo que dijo es que los jueces tenían que interpretarlo como un modelo de apoyos, que ya no lo podían interpretar como un modelo de sustitución. Posteriormente, algo que nos cayó del cielo, el comité decide, el comité es un órgano de Naciones Unidas que interpreta el tratado, ¿no? Entonces, son un grupo de expertos y expertas de diferentes países que interpretan qué quiere decir el tratado para la comunidad internacional y para los que han firmado este tratado. Ese comité puede hacer una cosa que se llama observaciones generales. Esas observaciones generales lo que hacen es interpretar los derechos o aclarar cosas que no le están quedando claros a los estados. Pues resulta que la primera observación general que emite ese comité de personas con discapacidad de la ONU fue justamente sobre el artículo 12 y la capacidad jurídica. ¿Por qué? Uno, por justo la confusión que yo les venía diciendo, en donde los países estaban diciendo cosas que no eran, no lo estaban interpretando bien y parecía no quedar claro que la convención no admitía ningún sistema de sustitución de la voluntad. Y porque, como lo dice la propia observación general número 1, el tema de capacidad jurídica es elemental para que se pueda disfrutar el resto de los derechos. Voy a regresar un poco al ejemplo de Bobby el extraterrestre. ¿De qué me sirve que me digan que la convención o la constitución me digan que tengo derecho a la salud si no me dejan negarme a un procedimiento médico? O, en su caso, aceptar un procedimiento médico. O si no me dejan abrir una cuenta de banco, ¿de qué me sirve que me digan que tengo libertad de tener propiedad? Entonces, por eso emite esa. ¿Y por qué digo que nos cayó del cielo? Porque fue la primera vez que teníamos lineamientos muy claros y que de manera indubitable, sin duda alguna, dejaron claro que los sistemas de sustitución de la voluntad, que en cada país cobraban nombres distintos y en México se llama estado de interdicción, era completamente contrario a la convención que habían firmado todos esos estados. Y entonces, a raíz de ahí, pues empieza un impulso mucho más grande por modificar los sistemas jurídicos. En octubre de 2014 le toca su primera revisión a México ante este Comité de Naciones Unidas para ver pues, cómo iba con el cumplimiento de esta convención y le dice de manera directa que tiene que reformar su sistema de interdicción. En 2016 tenemos la primera reforma latinoamericana con Costa Rica y en enero de 2017 la Constitución de la Ciudad de México reconoce de alguna manera la capacidad jurídica, aunque honestamente no nos sirvió de mucho porque no hicieron ninguna reforma legal, pero digamos que el gran triunfo fue que en marzo de 2019, 6 años después de la primera vez que se analizó el asunto un asunto de interdicción en la Corte, en marzo de 2019 la Corte lo declara inconstitucional. Y después de ese asunto surgen varios otros en donde la Corte reafirma este criterio. Para quien no lo puede ver en pantalla, este primer asunto en donde se declara inconstitucional el estado de interdicción es el amparo en revisión 1378 diagonal 2015 de la primera sala de la Corte. Y esto da como resultado, después de un par de años, que por fin conseguimos las reformas legislativas que necesitábamos. Y en 2023, que se emite el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya no incorpora un juicio para el estado de interdicción, sino que reconoce que todas las personas tienen capacidad jurídica
que las legislaciones estatales tienen que emitir una regulación para regular el sistema de apoyos y reconoce un procedimiento único, específico, excepcional, por la que un juez puede intervenir para quitarle a alguien, bueno, no para quitarle, para establecer apoyos a la capacidad jurídica de alguien. Vamos a empezar con esta parte técnica, pero ser lo más clara posible dentro de que pues, son términos jurídicos y entonces hay cosas de las que no nos podemos salir. Primero tenemos que entender esta división de cómo se divide todas las cuestiones civiles y familiares en nuestras leyes. En nuestro sistema, la parte procedimental, los procedimientos judiciales, se tienen que regular a nivel federal. O sea, solo el Congreso de la Unión puede regular los procedimientos. Esto es nuevo. Esto es de unos años para acá. Antes, todo lo que tenía que ver con civil y familiar lo regulaba cada estado. Pero a raíz de una reforma constitucional y por el desastre que eso generaba a nivel jurídico, pues se hizo federal el tema procedimental. O sea, cuándo yo puedo ir con un juez, cómo va a ser ese procedimiento, cómo presento pruebas, qué procedimientos existen, todo eso se regula a nivel federal por el Congreso de la Unión y se regula en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese es justo el que les digo, acá les decía, que se reformó en 2023. Ahí fue la primera vez en que ya se reconoce, digamos, como que sale de la ley el estado de interdicción. Ahora, aquí vienen problemitas. ¿Por qué? Voy a regresar ahorita acá, ¿eh? Bueno, vamos primero mejor aquí. Porque como les decía, lo procedimental se regula a nivel federal, pero la parte que los abogados le llamamos sustantiva, o sea, cómo se dan esos derechos civiles y esos derechos familiares, incluida la capacidad jurídica, se regula a nivel local, es decir, por cada legislatura estatal. Y por eso tenemos Código Civil de la Ciudad de México, Código Civil de Nuevo León, Código Civil de Puebla, Código Civil de Querétaro, porque eso se regula a nivel local. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte que hizo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para quitar el estado de interdicción. Pero el Código Nacional no basta, porque el Código Nacional lo único que hizo es ya no prever ese procedimiento que se tenía que seguir para llevar a cabo un juicio de interdicción. Entonces, nos quedamos con algo medio raro, porque teníamos leyes locales que seguían contemplando que una de las posibles restricciones a la capacidad jurídica era el estado de interdicción, pero un Código Nacional de Procedimientos Civiles que ya no prevía ningún procedimiento para hacer eso. Ahora, cuando se emite este Código Nacional de Procedimientos Civiles, se dice varias cosas. Número uno, déjenme ver si tengo esa diapositiva. Ajá, ok. Esa ahorita regreso, pero se dice, número uno dice, oye, vamos a darle un tiempito a los estados para que empiecen a acoplar sus leyes, porque pues está difícil, o sea, les estamos cambiando todo un sistema, no solo cambiaron lo del estado de interdicción, se cambiaron muchas cosas. Y entonces, lo que el Código Nacional dice en sus transitorios, que para explicarles rápidamente, los transitorios son como unos artículos que vienen al final de las leyes que justo nos hablan de cómo va a empezar a entrar en vigor, ¿no? De quién está obligado, qué tienen que hacer, le da órdenes a las autoridades como para disponer de recursos, logística, personal para que se pueda implementar esa ley. Esos son los transitorios. Entonces, en sus transitorios, el Código Nacional de Procedimientos Civiles dice, ok, te voy a dar un tiempo, estados, les voy a dar un tiempo en lo que acoplan todo para que esta legislación entre en vigor. Entonces, esta legislación va a entrar en vigor hasta el 1 de abril de 2027 o si ustedes se pusieron las pilas, tienen todo antes, pueden hacer una declaratoria de entrada en vigor. Entonces, la Ciudad de México es el único estado que ha hecho esa declaratoria. Ajá. Entonces, esa declaratoria la hizo el 26 de agosto de 2024, la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México ya dijo, oye, yo ya acabé, yo ya acoplé mi código civil, yo ya hice todo, ya puede entrar. De hecho, en la declaratoria también la Ciudad de México dijo, esto va a entrar en este momento, esto en esto, pero no dio ninguna regla especial para el tema de capacidad jurídica. Entonces,
La Ciudad de México es el único, los demás estados tienen hasta el 1 de abril de 2027. ¿Qué pasa si no cambian sus leyes? No se ponen las pilas de aquí a 1 de abril de 2027. Da lo mismo, va a entrar en vigor. Entonces, aquí hay, y ahorita les voy a explicar porque de verdad esto tiene mucha complejidad jurídica, se las voy tratando de explicar poco a poco, pero esto para que les quede un poco primero claro el por qué hay como un cacho de tiempo en donde ya me dicen que ya hubo una reforma, que ya eliminaron el estado de interdicción, pero por otro lado me dicen que todavía no, que todavía en otros estados. Entonces, primero hablemos de qué dice el Código Nacional. El Código Nacional, que va a entrar en vigor el 1 de abril de 2027 en el resto de los estados, pero en la Ciudad de México ya es ley vigente, prevé un único procedimiento para poder establecer un sistema de apoyos vía judicial. Solamente existe un caso en que se puede hacer. Este sistema se llama designación extraordinaria de apoyos. Este sistema lo que dice es, oye, si una persona no hizo una designación anticipada, ahorita vamos a ver lo que es la designación anticipada, pero básicamente no dijo antes quién quería que fuera su apoyo, no tiene apoyos y necesita apoyos, y esa persona, y esto es súper importante, no puede comunicar su voluntad por ningún medio, así dice la ley, no puede comunicar su voluntad por ningún medio, y además me pruebas que es necesario que se tome una decisión de algo para proteger su vida, su patrimonio, su integridad, entonces el juez puede decidir quién va a apoyar a esa persona y cómo va a apoyar a esa persona. Es la única manera en que el juez lo puede hacer. Oye, pero es que mi hijo tiene una discapacidad intelectual súper grave, de verdad. No hay manera que él tome estas decisiones. No, 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 no. No es por capacidad mental, es por comunicación. Si tú tienes una discapacidad intelectual, pero puedes decir qué quieres, no entras aquí. No entras aquí. Oye, pero es que mi hijo tiene una discapacidad motriz que genera que no puede hablar. Oye, pero tú le entiendes o se comunica mediante un sistema de pictogramas o con algún tipo de tecnología que le permite expresarse. Ah, pues entonces sí se puede comunicar por alguna vía y entonces no le aplica este procedimiento judicial. ¿Okay? Quiero que eso les quede súper claro, porque yo creo que la pregunta que más me hacen, la gente cree que todos entran aquí y aquí van a entrar, o sea, de que de verdad la persona en coma. Esos son los que deberían de entrar aquí si los jueces le interpretan bien. Pero entonces, ¿se eliminó o no la interdicción? Pues aquí vamos un poco a lo que les venía diciendo. Aunque ya se eliminó por completo de la ley en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, en el resto de las estados que no son la Ciudad de México, todavía no es vigente ese Código Nacional. ¿Ah? Además, tienen que cambiar todos los códigos civiles de todos los estados para poner este sistema de apoyos, porque no basta, como el Código Nacional ya solo nos prevé para excepciones este sistema extraordinario, entonces los códigos civiles tienen que prever cómo voy a poder designar yo apoyos y no es a través de este procedimiento extraordinario. Ahora, hay aquí algunos temas muy álgidos. El primer tema, hay un transitorio que dice que en el momento de entrada en vigor de la ley, desaparecen todas las disposiciones que se refieren, o sea, que se refieren a la interdicción o que restringen la capacidad jurídica de algún modo. Ok, esto ya se discutió. Ese transitorio está pésimamente mal redactado y entonces la verdad es que no nos quedaba claro si esa entrada en vigor era desde que se emitió la ley en el 2023 o el 1 de abril de 2027. La Suprema Corte analizó este tema. Les voy a dar el asunto para no... Espérenme, que me están diciendo que no están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? O sea, llevan todo el tiempo viendo mis notas, pero bueno, ya la ven, ¿verdad? Les voy a decir el número exacto de ese asunto, porque la Corte ya lo analizó y la Corte lo que dijo es, como yo tengo que interpretar la ley
de manera más beneficiosa para las personas con discapacidad, lo que más les beneficia es que esto entre en vigor ya. Por lo tanto, ya no existe, en el momento 2023 en que caiga el estado de interdicción, al menos todas las autoridades judiciales que están obligadas por la interpretación de la Corte no tendrían por qué estar implementando ningún procedimiento de interdicción. Ninguno. Lamentablemente, yo ya me enteré de varios en donde lo han hecho. A ver, el asunto es Declaratoria General de Inconstitucionalidad 11-2023. Entonces, esto es un problemón, porque los jueces lo siguen implementando, aunque ya no deberían de haber estado haciéndolo. Pero bueno, esto para que lo sepan. ¿Y por qué se los digo? Porque creo, por eso les digo el asunto, para que lo apunten todos. Declaratoria General de Inconstitucionalidad 11-2023. ¿Por qué se los digo? Porque no solo los jueces, sino que muchas autoridades o particulares tipo aseguradoras, instituciones fiduciarias, bancos, instituciones tipo el IMSS, el ISSSTE, siguen pidiendo los estados de interdicción porque no se han enterado de que la ley ha cambiado. Y si se enteran, dicen, no, pero es que todavía no entra en vigor. Con este asunto ustedes le pueden decir, claro que no, la Corte ya dijo esto y no me puedes obligar a ir a un procedimiento que ya me dijeron que ya no me deben de estar aplicando. Entonces, eso es súper relevante. Y además, si tienen dudas de, pero es que eso lo dijo la Corte anterior, pues la semana pasada, en la acción de inconstitucionalidad, no, esta semana, en la acción de inconstitucionalidad 51-2025, apúntenla otra vez, acción de inconstitucionalidad 51-2025, la Corte nueva dijo que tenía razón eso que dijo la Corte y que todos los procedimientos, que ya no existen, ya no puede haber ninguna disposición en la ley que hable de una restricción a la capacidad jurídica y que las que están, tenemos que hacer como que están borradas de la ley. Esto es súper, súper importante para efectos prácticos y de que ustedes puedan, pues, un poco ir a defender sus derechos cuando lo necesiten. Ahora, ¿qué pasa con los asuntos que están en trámite? Si el juicio se empezó antes de 2023, de cuando se emitió la ley en noviembre de 2023, entonces en teoría todavía le aplica la ley anterior y podrían seguir con su estado de interdicción. Pero a ver, ¿cuál propósito seguir un estado de interdicción si ya va a desaparecer esto? Y aquí viene la típica pregunta, ¿y qué pasa si yo ya tengo mi estado de interdicción? Pues bueno, aquí es algo súper importante. Esto no lo ha dicho nadie, esto lo digo yo, pero creo que por ahí va a ir esto. ¿De qué me sirve un estado de interdicción, mi papelito que dice estado de interdicción, que en ningún lado dice que eso se tira a la basura, en ningún lado, porque era uno de los transitorios que el grupo de trabajo que presentó la iniciativa habían puesto, que se eliminaran todos los estados de interdicción que ya estaban impuestos, ¿no?, a las personas. Quitaron eso. Ahora, imaginemos que yo tengo un estado de interdicción, yo estoy bajo interdicción, pero si ya ninguna ley va a poder hacer referencia a eso, ¿de qué me va a servir el estado de interdicción? De absolutamente nada. Entonces, a la pregunta, ¿qué pasa si ya tengo mi estado de interdicción? Te puedes olvidar de él como si no lo tuvieras. No te va a servir de nada, de nada. Oye, pero es que ahorita todavía me lo pidió la aseguradora. Pues sí, porque la aseguradora está retonta y todavía no ha visto que ya no existe. Oye, pero es que todavía me fue útil para tal. Utilízalo. Si te está haciendo útil y las autoridades te lo están pidiendo, utilízalo. Eso no quiere decir que en el futuro cercano, mediano plazo, te va a seguir funcionando. Entonces, quien ya lo tiene, ya sabe. Oye, es que yo quería sacar uno. No, ¿qué crees? Ya no se puede. Ya no está en la ley. Ya no pueden hacer un estado de interdicción. Y entonces, ahora sí vamos a pasar a qué es lo nuevo. Y aquí es súper importante que lo que yo les voy a hablar es de cómo quedó el de la Ciudad de México. Y en general, creo que la mayoría de los estados seguramente van a hacer algo parecido. No es imposible que haya algunas cosas diferentes, que pues sí, le metan ahí un poco de su cosecha, pero lo que normalmente vemos es que los códigos civiles se parecen mucho unos a otros y entonces podemos pronosticar que la mayoría va a ser así. Entonces, el sistema de apoyos. ¿En qué consiste este sistema de apoyos?
y ¿cómo lo entendemos ahora? El sistema de apoyos es básicamente, nos dice, a nadie ya se le va a quitar su capacidad jurídica, ¿ok? A nadie. No importa, tampoco a la persona que esté en coma, tampoco. Lo que dice es que las personas se les va a reconocer su capacidad jurídica siempre, pero pueden requerir apoyos y esos apoyos se van a poder formalizar. ¿Y cómo van a ser esos apoyos? Pues su modalidad e intensidad va a depender de las circunstancias de cada persona. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos a una persona que está en un accidente de coche. Le vamos a poner Alberto a esta persona. Alberto está en un accidente de coche y Alberto acaba en una situación de coma. Está en coma en el hospital en terapia intensiva durante un mes. Durante este mes, el tipo de apoyos que necesita Alberto son súper intensos y en una modalidad de sustitución de la voluntad. O sea, necesitan que alguien vaya y tome decisiones por él, a fuerza, porque él no puede ni siquiera pues comunicar de alguna manera algo, ¿no? Entonces necesita una modalidad de sustitución y necesita un apoyo intenso. Ahora, después del mes, imaginemos que Alberto despierta y Alberto perdió la posibilidad de comunicarse. No puede hablar, no puede escribir, no puede leer, pero mentalmente puede seguir tomando decisiones y empieza a aprender de otras maneras a comunicarse, a manifestar su voluntad. El apoyo que necesita en este momento Alberto es mucho menos intenso. Y la modalidad en la que lo necesita es más de interpretación, de comprensión, de asistencia en la comunicación, que de sustitución de la voluntad. Este ejemplo es perfecto para entender cómo cada designación de apoyos de cada persona se va a ver distinta. Y el momento además en donde se ejerciten esos apoyos puede mutar en la misma persona según las circunstancias en las que está. Entonces, esto es lo que hoy nos permite la ley. Básicamente es un traje a la medida, ¿no? Que se puede modificar según las circunstancias de la persona, el contexto, el patrimonio, su red de apoyos. Entonces, ahorita les voy a contar un poco casos prácticos, porque a mí ya me tocó hacer algunas designaciones de apoyo y quiero contarles como el abanico, justo para que entiendan cómo se ve en diferentes casos y en diferentes circunstancias, ¿no? Pero la realidad es que este sistema de apoyos nuevo, ahora sí creo que va a ser una gran herramienta para las familias, porque ordena a las familias de, oye, es que ya él dijo que quiere que esta persona sea su apoyo y entonces ya dijo que quiere que sea su hermana y aunque la mamá quiere que sea su hermana y entonces ya no hay conflicto entre la mamá y la hermana de ver quién es quien lo está apoyando. Nos ayuda a aclarar cuestiones patrimoniales cuando hay patrimonios y nos ayuda sobre todo además a reducir conflictos. Esto totalmente independiente a qué pasa al exterior, qué pasa con las autoridades, con los particulares. Aquí creo que es donde tenemos el mayor reto. Está en cómo vamos a implementar esto cuando estamos frente a terceros. Uno, porque como les digo, ni se han enterado de que está la ley. Y dos, porque tenemos que hacer un cambio absoluto de mentalidad y de cultura para entender que los apoyos son herramientas para la propia persona que va a ejercer su capacidad jurídica y no herramientas para que el tercero pueda celebrar el acto como a él le conviene celebrarlo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo voy al banco, imaginemos que yo voy a acompañar a mi hijo Juan, que tiene discapacidad intelectual, al banco. Juan quiere ir a abrir una cuenta de banco. Juan puede pedirme ir con él como su apoyo porque él quiere que yo vaya con él, porque a él se pone nervioso de que no lo entienden y él quiere que yo esté ahí para explicarle, para interpretar, etc. El señor del banco no le puede pedir a Juan que lleve a su apoyo. ¿Me explico? Entonces, es un poco al revés. Es una herramienta y eso va a costar mucho trabajo que los terceros empiecen a entenderlo. Entonces, vamos a tener ahorita un espacio de tiempo en donde, pues, esa parte como de litigar con el del banco, el del IMSS, el que está firmando el contrato de trabajo,
entiendan esa parte. Y es un cambio cultural, tenemos que tener paciencia. Los cambios culturales toman mucho tiempo. Entonces, hay que estar empujando, hay que tener herramientas para ir y defendernos y decir y exigir, pero previsiblemente vamos a tener un espacio de tiempo en donde eso va a ser, yo creo, lo más complicado. Ahora, lo que les quiero dejar con esto es que no es la única cosa en la que nos ayuda también a la parte interna, a la parte familiar, contextual, a que la propia persona tenga un papel que diga quién la apoya, cómo la apoya y qué cosas le importan, cómo quiere ser apoyado. Y eso en sí mismo tiene muchísimo valor. Entonces, bueno, el Código Civil de la Ciudad de México establece dos figuras distintas, la designación ordinaria y la designación anticipada. ¿Qué es qué? Voy a hablarles rápidamente de la designación anticipada porque no me voy a basar en esa. Aquí lo que más nos importa es la designación ordinaria. La designación anticipada básicamente es lo que podemos hacer cuando todavía no requerimos apoyos en este momento, pero queremos adelantarnos a que tal vez vamos a necesitar apoyos. Esto yo espero, así de verdad, por la cultura jurídica de este país, yo espero que acabe siendo tan utilizado, que se usa poco, como un testamento. ¿Por qué? Porque es muy probable que varios de nosotros en algún punto de nuestra vida estemos en una situación en la que requiramos apoyo para ejercer la capacidad jurídica, aunque sea por la edad, aunque sea por eso. Y establecerlo nosotros desde antes nos permite que sea una decisión que nos protege más, que está libre de conflictos de intereses, que respeta nuestra autonomía y nuestras decisiones. Entonces, la designación anticipada de apoyos es un documento que tú haces para el futuro, no es para este momento. Y siempre se hace en documento notarial, tal cual como un testamento. Es más, los que nosotros hemos firmado no los han cobrado como testamento, para que se den una idea. Es decir qué quieres que pase en caso de empezar a requerir apoyos, ¿no? Y algo muy importante, en el caso de que estuviéramos, por ejemplo, en el caso de Alberto, en coma y se requiera un apoyo, si yo tengo una designación anticipada, yo ya no tengo que ir a un juez. Yo ya designé quién iba a tomar decisiones en el caso de estar en ese momento. Pero si no hice ese documento, quien va a tener que decidir quién me va a apoyar es el juez. Porque esto sería súper importante. Les voy a poner un ejemplo real que nos tocó para empezar con los ejemplos prácticos. Una persona vino con nosotros a hacer una designación anticipada porque lo que le preocupaba es que él estaba legalmente casado con una persona, pero llevaba sin vivir con esa persona 20 años, pero tenía a una pareja de facto con la que vivía, tenía hijos, etcétera, y él quería que en caso de que él estuviera en una situación así, el juez no asumiera, porque pues cualquier juez que asumiría, pues la esposa es. Entonces lo que él quería era dejar claro que no quería por ninguna manera que la esposa fuera su apoyo, sino que quería que fuera su pareja de facto. Entonces es eso, o sea, al final en situaciones, pues yo diría tradicionales, entre comillas, el juez no sería tan difícil que decidiera, ¿no? Si yo ahorita estoy en esa situación, pues el juez probablemente pondría a mi esposo y a mí, seguramente yo también en mi documento notarial pondría a mi esposo, ¿no? Sin embargo, creo que es súper importante nosotros dejar eso claro, dejar claro también cómo, quiénes, cuándo, y eso es la herramienta que nos da el sistema para que no lo decida un juez, sino que lo decidamos nosotros con anticipación. Ahora, la que de verdad nos importa para efectos de esta plática, la designación ordinaria. La designación ordinaria es la que hago en el presente. Es en este momento yo ya necesito apoyos. Y entonces voy y formalizo esos apoyos. ¿Cómo los puedo hacer? Los puedo hacer de tres maneras. Eso es lo que dice la ley. La ley dice que puede ser en un documento privado. Eso quiere decir que yo puedo firmar un contrato, como firmaría el contrato de arrendamiento. Puede ser un contrato privado. Puede ser ratificado ante notario. ¿Qué quiere decir ratificado ante notario? Que yo hago este documento privado, lo firmo, pero para darle un poco más de valor jurídico, lo llevamos a un notario para que el notario diga, sí, yo doy testimonio de que estas sí son sus firmas, y lo ratifica. Dice, ok, sí, yo doy fe de que son sus firmas. Entonces,
En este momento, y esta es una recomendación práctica, más que jurídica, yo, si tienen la posibilidad de firmarlo ante notario, o sea, ratificado, yo siempre lo ratificaría. ¿Por qué? Por lo que les decía de los problemas ante terceros y porque yo sé que una de las preocupaciones más grandes para las personas con discapacidad y sus familias, sobre todo, es el tema de conflictos de intereses, abusos, etcétera, etcétera. Un documento ratificado siempre tiene más valor jurídico que uno privado. ¿Qué pasaría si alguien llega con mi hijo y lo forza o lo convence de firmar un documento privado de apoyos de, yo quiero a esta persona como mi apoyo? El documento, si yo antes ya tenía uno ratificado, ese va antes. Ese va antes. Entonces, por eso yo les sugeriría la ratificación. Oye, ¿y cuánto cuesta esa cosa carísima? No cuesta tanto porque afortunadamente no los toparon en la ley. Hay en el arancel de, perdón, en el arancel de la Ciudad de México, creo que está como en 3,250 pesos, algo así. Es más o menos lo que cobra un notario por esa ratificación. Pero bueno, esas son cosas más prácticas. Ahora, el último supuesto es notarial. A partir de cierto monto, que honestamente no lo tengo presente cuál es el monto, pero a partir de cierto monto, la ley nos exige que el documento sea notarial. ¿Cuándo aplicaría esto? Por ejemplo, si la persona ya tiene patrimonio. A nosotros nos pasó hace poquito, hicimos una designación ordinaria para una señora de 86 años que tiene patrimonio, o sea, tiene 3 propiedades, tiene además pues dinero en cuentas, etcétera. Entonces, ese tuvo que ser notariado porque el tipo de decisiones que se van a tomar tiene que ver con cuestiones económicas que exceden lo que dice la ley. ¿Y qué quiere decir que el documento sea notarial? Básicamente es que el notario es el que hace el documento. O sea, es uno de esos documentos, no sé si han visto un documento notarial, es de absoluta flojera, le ponen de que 300 rayitas, no se entiende nada. Ese es el documento que se tiene que firmar. Tiene que ser así. Y les digo, más o menos los notarios están cobrando como cobrarían un testamento. O sea, que aproximadamente son como 10,000 pesos más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué cosas básicas tienen que tener? Uno, lo primero es quién lo firma. Y esto creo que es súper, súper importante. Quien firma este documento es la propia persona con discapacidad. No es la mamá que quiere ser el apoyo. Entonces, nosotros, de hecho, en los que los hemos hecho, y esto, pues honestamente es incursión nuestra, pero yo, sobre todo en los casos en donde la persona ya de facto tiene apoyo, ¿no? Por ejemplo, apoyamos a una persona con discapacidad intelectual, un adulto, y a sus papás. Y entonces los papás me decían, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo es un documento para él si él realmente hay muchas cosas que no ni sabe? O sea, como que justo nosotros normalmente le ayudamos a decidir esto. Y entonces yo lo que les decía es que es un documento entre las 3 personas. Al final, cuando las personas ya tienen apoyos de facto, la manera de hacer ese documento es un documento en donde la persona desde el principio está siendo apoyada para hacer el documento, ¿no? Entonces, pero es súper importante quién lo firma y la voluntad que se tiene que reflejar es la de la persona con discapacidad o la persona que va a ser apoyada. Ahora, puede ser tan simple como queramos o tan complejo. ¿Y de qué va a depender esto? De las circunstancias particulares de cada persona. La ley nos exige muy poco, nos exige que pongamos temporalidad, que pongamos quién, que pongamos si va a haber una persona sustituta, nos exige muy poco. Entonces, puede ser un documento que simplemente diga, quiero que esta persona me apoye y va a ser de manera indefinida y tal, o puede ser un documento complejo en donde yo ponga, oye, quiero que me apoye para estos temas esta persona, que me apoye esta otra para esto, quiero además poner cosas específicas de cómo quiero que me apoyen, quiero además poner una modalidad de cómo me apoyarían en caso de que mi nivel de necesidad de apoyo aumente y yo necesite apoyos más intensos o en otra modalidad. Entonces, eso se puede hacer tan simple como complejo como se necesite. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué está pasando en la práctica? Si ustedes llegan ahorita con un notario para hacer una designación ordinaria, imaginemos que la tienen que hacer notarial. El notario va a usar un modelo que le mandó el Colegio de Notarios.
Este modelo ya está como que tiene prerrubros, háganse de cuenta. Lo que quiero que les quede claro es que eso no es forzoso, es un modelo. Yo puedo hacer algo mucho más simple o puedo hacer algo mucho más complejo. Puedo cambiar ese modelo. Entonces, eso es importante porque cuando ustedes vayan con un notario, es importante pelear eso, que si ustedes quieren agregar algo, o por ejemplo, el documento solo contempla una persona de apoyo, pueden poner más personas de apoyo, eso lo contempla la propia ley, nada más el modelo no lo contempla así, pero porque hicieron algo como muy básico, y los notarios en esta parte de empezar a aprender a hacerlo, pues no lo están a veces sabiendo implementar, ¿no? Ahora, pueden establecer ahí apoyos de cualquier tipo, es principalmente para el ejercicio de la capacidad jurídica. Eso sí que nos quede clarísimo. Pero también es una manera de formalizar otro tipo de apoyos. Si la persona me apoya también en pues todo lo que yo necesito para mi vida o me apoya también cuando hace los pagos del lugar en donde vivo, eso también lo puedo formalizar, ¿no? Eh, porque al final es un documento que estamos haciendo entre dos personas, ¿no? Y por eso tiene esa libertad ese documento. Ahora, es importante también el tema de prever salvaguardias. La ley no dice, y este ha sido el coco, yo estuve trabajando justo con Ernesto de Confe y otros compañeros y compañeras, estuvimos trabajando en grupos de trabajo, tratando de hacer estas propuestas legislativas que al final terminaron en la ley. Y yo creo que donde más nos atorábamos era en el tema de salvaguardias. ¿Qué son estas salvaguardias? ¿Cómo las ponemos? Y yo conforme he implementado estas figuras, lo que me he dado cuenta es que qué bueno que no pusimos nada en la ley. Las salvaguardias dependen de cada caso. Y hay personas que no quieren grandes salvaguardias, que confían plenamente en la persona a la que están designando y que no quieren que esa persona tenga ningún tipo de trabas o de obstáculos para poder apoyarlos, ¿no? Porque al final poner salvaguardias de alguna manera es ponerle trabas a la persona que nos va a apoyar, porque nos queremos proteger, digamos, de ese potencial abuso o de ese potencial conflicto de interés. Entonces, las salvaguardias las podemos poner según las circunstancias. Y hay quien no va a requerir grandes salvaguardias y hay quien sí. Y aquí voy a volver a ponerles un ejemplo. Esta señora que les digo, de la que firmamos la designación ordinaria, la problemática que tenía familiar es que ya había habido varios familiares que habían intentado aprovecharse de que la señora ya tenía una demencia senil y pues, reducción de capacidades por la edad, y habían tratado de convencerla de cambiar su testamento, de comprarles cosas, de, ¿no? Mucho que tenía que ver como con quitarle su patrimonio. Y entonces a ella le diseñamos un documento que tenía un montón de salvaguardias, pero un montón. O sea, de verdad complejo, digamos, bueno, y entonces si ella quiere revocarlo, antes tiene que dar una notificación a su apoyo para que el apoyo esté enterado y pueda tomar medidas de ver si aquí hay una situación de abuso o verdaderamente la persona la quiere revocar, ¿no? Entonces, no les voy a decir ahorita cosas específicas, sino más bien las salvaguardias dependen de cada caso y la propia persona que lo hace o quien la esté apoyando tiene que determinar qué tantas salvaguardias o no requiere. Entonces, por ejemplo, el modelo notarial prevé algo que se llama persona de salvaguardia, que hace las veces de lo que antes hacía el curador, vigilar que la persona que apoya esté haciendo bien su trabajo. Yo tengo varios clientes que no han querido poner persona de salvaguardia, no la han puesto, otros que sí, otros que sí han querido poner una persona de salvaguardia, pero es opcional. En el modelo viene, pero ustedes pueden solicitar quitarlo si es que lo hicieran notarial. Ahora, hay que tratar de prever el tema del conflicto de interés y aquí está bien complicado. ¿Por qué? Porque como normalmente nosotros entendemos el conflicto de interés, es pues justo, ¿no? Tiene que ver con si tienes una relación personal, familiar, de trabajo con esa persona. El problema aquí es que la mayoría de las personas que apoyan a alguien que necesita apoyo entran dentro de estas definiciones de conflicto de interés. Entonces, digamos que aquí hay que ampliarlo y hay que considerar si hay un riesgo verdaderamente o no. Hay personas que genuinamente dicen, no me importa, o sea, confío plenamente en que esta persona no va a hacer algo contra mí. Hay otras que no, hay otras que sí han puesto candados y entonces dicen, bueno,
En caso de que la decisión les fuera a beneficiar, entonces mejor que no la tome el que la tome la persona de salvaguarda o que la tome el sustituto. Y entonces puede ser tan complejo o no como se quiera. Hay que prever la progresividad en la intensidad. Es decir, ¿qué pasa si yo soy una persona que tiene ahorita una enfermedad degenerativa y en este momento yo requiero cierto nivel de apoyos? En el mismo documento yo puedo prever qué pasaría si empiezo a requerir más apoyos. Y entonces, ¿cómo se determinaría eso? ¿Quién lo determinaría? ¿Y cómo entonces cambiaría el rol de la persona que me apoya a darme un apoyo más intenso? Y finalmente, súper importante, siempre puede revocarse o modificarse. No, lo que les decía, ninguna persona con discapacidad está obligada a tener un apoyo y menos a tener un apoyo en específico, pero sí hay maneras de prever como, híjole, a mí sí me da miedo que cualquiera lo pueda convencer, ir y revocarlo o ir y modificarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer como un poco candados partiendo de esa realidad de la persona que sabemos que fácilmente alguien podría convencerla de eso? Ahora, hablemos de lo escabroso, los problemas en la implementación, porque claro que hay y un montón. Primero, y por eso aplaudo este espacio de Confe, los problemas de difusión. Lo que les digo, de verdad, te los juro, es que yo me he topado con abogados que no saben, notarías que no saben que cambió la ley, a pesar de que ya tienen el modelo nuevo en su arancel y no saben que cambió la ley todavía. Entonces, necesitamos muchísima difusión y sobre todo hacia instituciones que normalmente trabajaban con la interdicción, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, las aseguradoras, las compañías fiduciarias, las compañías de seguros, o sea, todas estas que para algo te pedían el estado de interdicción, necesitan enterarse de que esto ya no existe. Desconocimiento técnico, esta parte que les digo de que aún los propios notarios no están sabiendo bien cómo implementarlo, porque es algo novedoso, porque nunca lo habíamos visto. Entonces, yo les diría, si ustedes requieren algo muy sencillo, pues basta con ir a un notario y solicitárselo. Ahora, creo que hay casos que no basta con hacer algo sencillo y que ustedes, cada quien sabrá, si sus situaciones son más complicadas, creo que ahí sí es más necesario una asesoría para hacerlo. Ahora, reticencia en general de todos lados. De todos lados, por más que ya esté en la ley, le sigue sin gustar. Aquí entre nos, inclusive, tuve un notario que me dijo que él, por objeción de conciencia, no iba a implementar esto, lo cual, bueno, hay que darle clases a ese notario de lo que es la objeción de conciencia y podríamos meterle una buena queja, pero para que se den una idea, o sea, hay reticencias de esto y aún en la implementación se ve cómo sigue partiendo de estereotipos, de no entender esta parte de, pues, eliminar el capacitismo, del modelo social, etcétera, etcétera. Los costos, por supuesto que es un problema y es algo que nos preocupaba desde que estábamos haciendo la propuesta de reforma. Lamentablemente, tuvimos que optar por y por los legisladores al final también fue lo que votaron, por un sistema notarial. ¿Por qué? Porque no, las primeras propuestas, pues ya saben cómo está actualmente nuestro gobierno y nada que tenga que ver con disposición de presupuesto va a pasar. No pasan leyes que tengan que ver con disposición de presupuesto. Entonces, idealmente estaríamos en un sistema en donde esto dependiera de una autoridad pública y que cualquiera pudiera hacer esto y formalizarlo tan formal como se requiriera sin necesidad de ir a pagarle a un notario. Lamentablemente estamos en esa posición ahorita y hay que ir a pagar a un notario, pero como les digo, la mayoría de los casos que son por ratificación, imaginemos, de designación ordinaria, el costo es de 3,000 y cachito de pesos y hay muchos notarios que en caso de necesidad o de solicitud hacen descuentos. Entonces, no dejen de acercarse a un notario por eso, no dejen de preguntar. Y bueno, pues si el costo pues actualmente si uno necesita una asesoría de cómo hacerlo, pues eso obviamente tiene un costo porque pues es una asesoría legal de alguien, ¿no? Y pues lo que les decía, ¿no? Del cambio real de paradigma, que verdaderamente entendamos que no es esto como si fuera un tutor. No es así, es cambiar completamente la cultura y eso creo que nos va a tomar varios años para ya sentir como de esto ya funciona como lo visualizamos y completamente apegado a derechos humanos, ¿no? Como ya vamos sobre el tiempo, ya les estuve contando un poco estos casos reales, no me voy a detener aquí,
porque quiero dejarlos con algo completamente práctico. Quiero que se vayan, que quien requiera hacer una designación de apoyos, ya sea para sí mismo, para su hijo o hija, o quiera compartirlo con la gente de sus instituciones, quiero que le tomen literal foto a esto y que se vayan con esto como algo que ya les permite accionar y llegar con su notario o notaria de confianza a hacer esto. ¿Cómo hago mi designación de apoyos? Número 1, lo primero es que tengan claro en qué van a tomar decisiones jurídicas, en qué necesito que me ayuden y qué es lo que me preocupa. Lo que me preocupa, de eso depende todo lo demás. Me preocupa que no me están dejando hacer trámites porque no me entienden. Me preocupa que pues ya han abusado de mi hijo o mi hija y entonces me da pánico que pase eso. Me preocupa la estabilidad patrimonial de mi hija en caso de que yo ya no me encuentre vivo. ¿Qué me preocupa? Y dependiendo de eso, es todo lo demás. Fer, hola Fer, ya vi que alzaste tu mano, ya estoy a punto de terminar y te damos la palabra para preguntas. Y luego, ¿quién o quiénes quiero que me brinden esa ayuda? Y aquí es pues una decisión que cada quien tiene que tomar. ¿Quieres que sea solo una persona? ¿Quieres que sea una persona para unas cosas y otra para otras? Yo les recomendaría que no hagan algo tan complejo. No elijan a más de 2 personas a lo mucho para que las apoyen, porque eso puede complejizar mucho ya la implementación de los apoyos. ¿Cómo quiero que me apoye? Oye, yo quiero que todo se me consulte. No quiero que la persona pueda hacer nada solita. Siempre tengo que estar yo. Oye, no, yo la verdad es que justo lo que quiero es, a mí me da pánico estar frente al del banco. Quiero que esa persona pueda y hacer todo por mí. ¿Cómo quiero que me apoye? Siguiente, si ya le habían tomado foto, esta es una nueva, tomen la siguiente foto. Quiero que me apoyen en algo en específico o de manera permanente. Y esto también es muy relevante. Tal vez yo sé que necesito un apoyo ahorita en este momento para, no sé, voy a tener que ir a aceptar una herencia. Y para eso lo necesito, porque eso sí me da pánico. Pero en general yo no necesito apoyos. Ah, bueno, entonces puedo hacerlo para esa cosa en específico o no. Yo sí quiero ya tener reconocido a alguien de manera más permanente. 5, ¿qué candados quiero ponerle? Y aquí es lo que les decía de que tengo que pensar en lo que me preocupa. La cantidad de candados, la complejidad de esos candados. Y candados es salvaguardias, básicamente. Va a depender de qué es lo que les preocupa. Ahora, ¿quiero una persona de salvaguardia? ¿Sí o no? Esta es la número 6. ¿Quiero una persona de salvaguardia? ¿Sí o no? Y es un poco relacionado con lo que les decía arriba. Al final va a ser un policía que está vigilando a la persona de apoyo. Tú consideras que tu mamá que te va a apoyar necesita policía y si no, no pongas persona de salvaguardia. Oye, no, yo la verdad sí estoy poniendo a mi hermano y sí como que la esposa luego se vuelve medio loca. Entonces mejor sí quiero que me pongan una persona de salvaguardia para que él supervise que aunque la esposa se ponga bien villana de Disney, entonces esté haciendo lo que le corresponde a la persona de apoyo. Y última diapositiva, tómenle foto también a esta. 7, ¿qué pasa si un día ya no puedo comunicar mi voluntad? Esto que les decía de la progresividad. ¿Cómo quiero que me apoyen si ya no puedo comunicar mi voluntad? ¿Sería la misma persona o no? 8, quiero que mi persona de apoyo sea remunerada económicamente y aquí yo les voy a dar un tip de lo que he visto en la práctica. Yo creo que si la persona lo está haciendo por la relación de, no, su papá, su mamá, su hermano, su hermana, no es necesario que pongan una remuneración económica. Creo que se puede prestar a varias cosas. Pero hay personas que van a hacer, sobre todo, una labor más de cuidado, no solo de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, sino que además lo que se les está pidiendo son labores de cuidado, de apoyo más sustancial. En estos casos, creo que si existe la familia, la propia persona con discapacidad, tiene la posibilidad de remunerar económicamente, entonces no está mal hacerlo. Les voy a poner 2 ejemplos en donde yo ya vi que alguien estableció remuneración económica. En uno de los casos era este señor adulto con discapacidad, los señores que son los papás ya eran muy grandes, tenían casi 90 años, y entonces parte de por qué querían hacer la designación ordinaria es porque querían dejar claro
quién los iba a sustituir como apoyo, que iba a ser una sobrina, o sea, una prima, digamos, de la persona con discapacidad. Y entonces ellos ya habían dispuesto un fideicomiso para garantizar, digamos, el sustento económico de su hijo, pero además dentro de ese fideicomiso lo que querían era un poco retribuirle económicamente y reconocer esas labores de cuidado que iba a ejercer su sobrina, entendiendo que, pues sí, era un acto de amor, pero también le iba a implicar seguramente pues, reducir tal vez su tiempo de trabajo, porque esta persona requería de apoyo constante. Entonces, ahí se estableció una remuneración económica. Otro caso fue, por ejemplo, esta fue una designación anticipánata no ordinaria, pero este caso que yo les contaba de la esposa, pero la pareja de facto, esta persona justo sí tenía como un poco de miedo de qué iba a pasar en su familia si él se encontraba en una situación de requerir apoyos intensos. Y entonces designó a su asesor financiero de confianza como persona de salvaguardia para supervisar que no estuvieran haciendo algo indebido con sus finanzas y su patrimonio. Pero un poco reconoció que esa persona no tenía por qué hacerlo, es su asesor financiero, y la manera en la que lo estableció es que de manera mensual esa persona tenía que pasarle, digamos, sus horas de trabajo que debía a la persona que iba a manejar sus finanzas en caso de requerir el apoyo para que se le pagaran las horas de servicio. Entonces, digamos, esto sí depende de, pero que sepan que está la posibilidad. Y finalmente, la número 9 es, hay alguien que de ninguna manera quiero que sea mi apoyo, y vuelvo al ejemplo de la esposa. O en el caso, por ejemplo, de la señora esta que le hicimos su designación ordinaria, puso a esos familiares que ya habían tratado de abusar de ella y de robarle. Entonces los puso como personas que de ninguna manera pueden ser designadas como apoyo. ¿Por qué es importante prever esto? Porque en caso de que tal vez se acabe yendo un juez por alguna razón, nosotros queremos que le quede claro al juez quiénes no pueden ser apoyos. Entonces, bueno, ahorita vamos a abrir y seguramente vamos a seguir platicando con las preguntas que tengan. Solo les quiero dejar mi correo y el correo de mi despacho. Yo sé que hay muy poco ahorita de apoyo para empezar a hacer las designaciones. Nosotros ya las estamos haciendo. Tenemos diferentes precios, paquetes, modalidades. Lamentablemente no las podemos dar ahorita de manera gratuita porque nosotros estamos ahorita tratando de tener un ingreso que perdimos el que teníamos en la corte, pero tenemos precios accesibles, podemos platicar, podemos ver, escríbanos si quieren asesoría o si tienen preguntas así en general de esta plática que no se animan a hacer en fuerte, mándenme un correo y con todo gusto les puedo responder. Y voy a dejar de compartir para que ahora sí podamos pasar a las preguntas y respuestas. Voy a empezar con las que están escritas en el chat y luego pasamos a las manos. Las voy a leer en fuerte. La primera es una persona que no está identificada. Dice, yo sigo sin distinguir claramente la capacidad jurídica. Soy una mujer con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, y sigo padeciendo justo esa restricción. Y tengo un hermano con discapacidad intelectual severa. Yo apoyé la eliminación de la interdicción, pero ahora mi hermano en realidad duda si necesita apoyo en decisiones. Lo primero que yo te diría es, ¿para qué te sirve la capacidad jurídica? Pues literalmente como los ejemplos que les ponía, para hacer un trámite en el banco, para firmar un contrato de algo, para que en el hospital te reconozcan que tú eres quien va a decidir por ti y lo que quieres. Hay muchas veces que el estado de interdicción se hacía o que lo que nos preocupaba eran trámites en los que lo que se tenía que probar era la discapacidad o la dependencia económica, no la capacidad jurídica. Por ejemplo, las pensiones del IMSS, los seguros de invalidez, los fideicomisos. Ahí realmente lo que nos importa no es la capacidad jurídica, lo que nos importaba era probar la discapacidad. Entonces, hay una parte en donde puede que no lo necesites, no necesites ese apoyo. Creo que aquí también es un tema de socializar con tu hermano, que esto no es quitarle nada, es que él mismo identifique en dónde necesita esos apoyos y hacerlos.
para ti misma, pues es probable que no necesites hacer. Si tú no consideras que necesitas apoyo, pues puede ser que no lo hagas o que hagas una designación anticipada para en caso de requerirlos en el futuro, pero no en este momento, ¿no? Eso es algo que cada quien determina y sí, abrimos la caja de Pandora de alguna manera de que pues puede haber muchas personas que decidan que no necesitan. Ya no es alguien más quien puede llegar y decirnos si necesitamos apoyo o no. Pueden tratar de socializárnoslos, platicarnos, convencernos, pero ya no nosotros podemos imponerlo, ¿no? Aline pregunta, ¿qué pasa cuando la persona está siendo manipulada y las decisiones que toma están siendo orientadas no necesariamente hacia su bienestar? Esto es algo que justo podemos de alguna manera tratar de blindar con un buen diseño de una designación de apoyos. Ahora, es imposible que esto lo logremos blindar al 100, porque ni siquiera para las personas que no tenemos discapacidad estamos blindados. O sea, eso también pasa en la realidad de las personas sin discapacidad. Eso es algo que creo que nos tiene que quedar claro. Claro, hay mucho más susceptibilidad y se puede tratar de blindar. Ahora, ¿en qué consiste esta blindada? Yo no puedo evitar que alguien abuse de esta persona o que alguien lo convenza. De lo que me sirve blindarlo es de la posibilidad de anular ese acto. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que a mi hermano con discapacidad, mis papás le heredaron un departamento. Que por cierto, aquí es algo importante, de que los van a manipular si no tienen mucha cosa patrimonial. Hay muchos esquemas patrimoniales que no implican que las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, estén manejando patrimonios y que de todas formas estén aseguradas. Entonces, hay primero pasos previos que es fórmulas que nos permiten reducir el por qué alguien lo querría manipular. Pero bueno, imaginemos que le dejaron un departamento y ese departamento llega alguien y lo convence de vendérselos en 4,000 pesos. Si esa persona tenía una designación ordinaria en donde se había autopuesto candados para no poder tomar decisiones, por ejemplo, de disposición de patrimonio, sin que estuviera su apoyo presente, si él se autopuso ese candado, ese es un acto que podría anularse. Se podría anular esa venta. Ajá. No quiere decir que podemos evitar que llegue la persona y lo convenza. Eso no se puede. Pero sí podemos hacer esa anulación. Ahora, a mucha gente lo que le preocupa es el tema penal. El tema penal nunca se ha solucionado con el estado de interdicción. Esto era uno de los grandes mitos del estado de interdicción, que servía para que no metieran a mi hijo a la cárcel. No es cierto. El sistema penal está completamente dividido del sistema civil. Para lo que servía el estado de interdicción en esos casos era para probar la discapacidad y que se le procesara a esa persona de una manera distinta. No me voy a meter aquí porque ese tema es súper amplio, el tema de si el sistema penal para inimputables, para personas con discapacidad, etcétera, está bien o está mal y qué le conviene más a una persona. Pero el chiste es que para eso era para lo único que servía. Y si la persona no tenía esta interdicción, de todas formas le hacían un peritaje, un dictamen, para determinar si tenía discapacidad y entonces entrar en ese mismo sistema. Entonces, no, o sea, no hay manera de evitar la situación. Hay manera de protegernos legalmente o generar soluciones para que legalmente podamos combatir esos abusos. Hay dos preguntas de si se está grabando. Si se está grabando, entiendo que Confe lo va a publicar en sus redes. Luego me preguntan, contexto, casa hogar para niñas y mujeres con discapacidad intelectual. La Procuraduría de la Defensa ya está trabajando en el tema de apoyos y salvaguardias. Para ello, la semana que viene me citarán en juzgados, no con un notario. ¿Eso está bien? Pues no está tan bien. Porque en teoría, si esas mujeres pueden comunicar su voluntad, no debería de ser vía judicial. Ahora, pues tenemos un poder judicial que no siempre hace lo que dice la ley. Entonces no es imposible que te lo hagan vía judicial, aunque no debería de ser. Tampoco me asustaría tanto si ya te lo están tramitando y al final queda bien reconocido que supongo va a ser la directora de la Casa Hogar, que no sé si seas tú, quien va a apoyar a estas mujeres con discapacidad intelectual.
tampoco hay ningún problema, pero pues no, en teoría no tendría que ser en procedimiento judicial. Bueno, los datos ya se los puse ahí. La designación anticipada aplica para todas las personas con o sin discapacidad. Correcto, por eso es lo que yo les decía. Ojalá esto sea como el testamento en un futuro, porque nos va a evitar de muchos problemas y de mucha y de tener que llegar a procedimientos judiciales, ¿no? Siempre es mejor determinarlo nosotros. La designación anticipada la puede hacer cualquier persona. Yo he ayudado ya a varias personas. Y son personas sin discapacidad que más bien se están preparando por un tema de edad o de que saben que tienen una enfermedad degenerativa o simplemente porque son previsores de así como tienen su testamento en regla, quieren también ahora tener esto en regla. Hola, vivo en Aguascalientes, acabo de hacer mi testamento y el notario me dijo que como mi hijo es mayor de edad, tengo que hacer una designación de tutor porque aún no se ha armonizado el nuevo Código de Procedimientos Civiles. No puedo entonces abrir una cuenta bancaria. ¿Dónde tengo que hacer esta designación? Y entonces, ¿qué pasa cuando entre en vigor? Tengo que hacer ahora la designación de apoyos. ¿Cómo le hago? Híjole, lamento muchísimo tu caso, Angélica, porque justo es los problemas que hemos estado viendo. Creo que lo que tú podrías hacer es darle estos datos que les di al notario y dile, oiga, si quieres escríbeme aparte y te ayudo mandándote un prompt como para que puedas hablar con el notario o agendamos una cita y hablamos con el notario. Pero aquí el argumento jurídico, digamos, es decir, oye, notario, es que tú me estás pidiendo que vaya a un procedimiento judicial, pero la Suprema Corte ya dijo que ya no debería de aplicar porque lo que dice el Código Nacional de que entran en vigor en ese momento los procedimientos hace que ya desde ahorita el juez no puede hacer un estado de interdicción. Entonces me estás pidiendo que vaya a hacer algo que nadie me va a poder hacer. Entonces me estás pidiendo algo imposible. Pero entiendo, el problema del notario en Aguascalientes es que como todavía no está regulado cómo hacerlo, entonces dice, pues es que no sé cómo hacértelo, no sé cómo hacértelo porque aquí todavía no hay ley. Entonces, puede abrirle la cuenta bancaria. Aquí el tema es que si el banco te lo está impidiendo, el banco es el que está mal, no tanto el notario, porque el banco debería, aún sin apoyos, de dejar a tu hijo abrir su cuenta bancaria porque no haya restricciones a la capacidad jurídica. Entonces, pero sí, lamentablemente estamos en un momento en donde esto es de ir y dialogar con el banco y el notario. Entonces, por eso lamento mucho tu caso. Con gusto escríbeme y te ayudo a hacer como algo para hablar con el banco, con el notario o lo que sea y que tú puedas ir como con un argumento jurídico. Liz, mi hijo tiene TDAH y yo ahora justo estoy al frente de un colectivo de neurodivergencias y discapacidad. ¿Cómo es que puedo usar bajo el recurso? ¿Cómo puedo bajar el recurso para introducir maestras o hacer en la mayoría de escuelas donde se necesita ese equipo? Liz, la verdad, estás preguntándome algo que desconozco y que es ajeno a este tema, entonces voy a saltarme esa pregunta. Lilia Gon, la designación ordinaria es un símil de testamento que se refiere a bienes y la designación ordinaria es para el apoyo en la toma de decisiones. ¿Es correcto? Sí, es correcto. A ver, el testamento, sí, de acuerdo, es para bienes, pero en el testamento también puedes establecer otras cosas, no solo disposición de bienes. Ahora, la designación ordinaria, tú puedes poner tantas cosas como sea. ¿Para cuándo es lo que les digo, es para la toma de decisiones, pero también yo ahí puedo decir, oye, quiero que me apoyen para, pues no sé, para cosas financieras, pero ahí puedes poner, de ninguna manera quiero que alguien un día disponga de mi casa, quiero vivir en mi casa siempre. Y no quiero que nunca cambien, no sé, la cuenta bancaria de tal, que es de donde yo saco para mi manutención. O sea, puedes establecer cosas específicas, pero sí, es para el apoyo en la toma de decisiones, correcto. Agustín, hola Agustín, qué gusto que estés por acá. En los contratos y trámites de empresas y gobierno, deben preguntar si quieres apoyos y quién es el apoyo para ese acto. ¿Es un requisito como edad, nombre? No, no deberían. Tú eres quien manifiesta que tiene un apoyo. Por eso es lo que les decía. El apoyo debe de ser una herramienta, porque si empezamos a caer en esa práctica, entonces lo que va a pasar es que va a ser como ahora el estado de interdicción, que nos los piden para hacer un trámite. Y eso es lo que no queremos. No queremos caer en que se force a las personas a tener apoyos si no los requieren.
Los apoyos son herramientas para las propias personas. Entonces, más bien, yo debo de decir, oye, así como yo debo de decir, necesito accesibilidad, yo debo de decir, oye, bueno, no, la accesibilidad debería de estar, no, es pésimo ese ejemplo que puse. Más bien, así como me deberían de preguntar, ¿necesitas ajustes razonables? Puede que más bien la práctica empiece a hacer, oye, ¿requieres apoyo o tienes un apoyo? O que yo lo manifieste. Yo cuando voy al banco digo, oye, yo tengo un apoyo y voy con mi documento que dice que esta persona me apoya para que el del banco deje que mi mamá esté ahí sentada y no me diga que tengo que estar solo y manifestar todo yo solo. Sofía María Flores, excelente charla, información muy importante. Es posible que nos brinden el link para compartir a los papás que no pudieron acceder. Les digo que eso se lo dejo a Confe, que me dijo que lo iba a publicar en sus redes sociales. De cualquier manera, si quieren, cuando esté, pueden seguir la cuenta de Mira en Instagram o la mía. La de Mira es Mira.estudio legal. La mía es paula.x.méndez. Y cuando esté la sesión grabada, publicada, les prometo que ahí publico el link para que puedan accederlo. Aunque no esté Celia Cuevas, aunque no esté legislado en mi estado, Guanajuato, hacer una designación anticipada con ustedes es posible. A ver, yo lo que te diría es sí, no. Puedes empezar a hacerlo. Nosotros ya hemos trabajado con algunos clientes que están en esta situación y lo que están haciendo es un poco adelantarse a que mínimo ya esté claro como para su familia y así, pero la realidad es que no vamos a poder hacer el documento notarial sino hasta que esté vigente en tu estado. Lo puedes hacer también con un notario de la Ciudad de México. Por ejemplo, los testamentos, yo mi testamento lo tengo con un notario del Estado de México. El problema es qué tanto, imaginemos que tú las haces ahorita y la necesitas en 6 meses y en 6 meses todavía no se ha reconocido en Guanajuato, pues va a ser difícil que eso te lo ejecuten en Guanajuato, pero de que la puedes tener como para efectos de los beneficios que yo les decía, de ordenar a la familia, reducir conflictos y tal, para eso la podrías hacer con un notario de la Ciudad de México. ¿Se requerirá algún dictamen médico, psiquiátrico, neurológico para comprobar el nivel de discapacidad? En lo absoluto. De hecho, es una de las grandes beneficios de la ley. La ley está hecho para cualquier persona, no para una persona con discapacidad. Es irrelevante si tiene discapacidad. De hecho, yo me topé con unos notarios que estaban pidiendo eso y justo fue lo que les dije. Les dije, pues, ¿por qué? Si yo puedo llegar y yo, Paula, ahorita, personas sin discapacidad, puedo llegar y hacer una designación de apoyos porque yo requiero apoyo de alguna manera, no tendrían por qué pedirles absolutamente nada. Esta no es una figura para personas con discapacidad, es una figura para cualquiera que quiera designar apoyos. Bueno, Giselle, ya tienes ahí, bueno, ya tenían mis datos. También se los están poniendo en el chat, por si quieren ahí checarlo. Si ya tengo un juicio de persona de apoyo, es necesario hacer designación anticipada. Pilar, si puedes, alza la manita para que ahorita te demos la palabra, porque no me queda claro qué es lo que tienes. Ok, Bren R. Me queda claro y celebro los ajustes en beneficio de personas con discapacidad. Tengo un hermano con discapacidad y me queda claro lo que debo hacer para proteger el patrimonio que le heredaron. Solo tengo una duda. ¿Qué herramientas existen para situaciones de enfermedades mentales donde la persona se convierte en un peligro para atentar contra la vida de la familia o de sí misma? Y al solicitar acceso a un espacio de cuidado no la aceptan porque la persona no quiere firmar o entrar por su voluntad. También fue un caso que vimos y estábamos por solicitar interdicción. Nos dieron una opción de ir a penal, pero no es una opción favorable para nadie de la familia. La duda es, ¿cuáles serían las herramientas en estas situaciones? Pues sí, son las situaciones, yo creo, más delicadas. No te tengo una respuesta clara. La normatividad sigue aceptando que para situaciones de emergencia y por un periodo corto puedas internar de manera forzada a una persona. No voy a hablar aquí de si eso es correcto o incorrecto, eso es tema de otra conversación, pero en tu realidad eso se sigue pudiendo hacer y no se requiere un estado de interdicción. O sea, era como funcionaba antes, de hecho, el internamiento forzado. Pero pues se tiene que cumplir con ciertos requisitos y es solo por un periodo en lo que la persona se estabiliza y luego le tienen que pedir su consentimiento. No hay de otra. O sea, lamentablemente no hay de otra. Y yo, o sea, empatizo contigo. Yo tengo
muchos familiares con discapacidad psicosocial y sé que es una problemática real, pero así es como está ahorita. Otro anónimo. ¿Qué pasa? Ya me voy a pasar ahorita mejor. Voy a pausar tantito y voy a ir a las manos, porque unas manos estaban desde antes y no quiero dejarlas ahí. Hola, Fervitar, te voy a dar la palabra. Espérame. Hola, Fer. ¿Cómo estás, Pau? Muchísimas gracias, qué interesante plática. Mi duda en concreto es la siguiente. Cuando tú te acercas a un notario para hacer una designación ordinaria, entiendo, me gustó mucho cómo manejabas esta noción de que es entre las partes, ¿no? Firma la persona con discapacidad, pero al final la persona que su apoyo está ahí. ¿Qué pasa en un caso en el que la persona con discapacidad sí puede manifestar su voluntad de qué quiere que venga en la designación, pero necesita ciertos medios para transmitir su voluntad? O sea, tendríamos que tener la expectativa de que los notarios tengan algún traductor, algún tipo de No, tecnología. ¿Tú lo o tienes? sea, deberían, pero no lo van a tener. La verdad, nosotros hemos hecho esa chamba. O sea, es un poco nosotros ese acompañamiento el que hemos hecho. O sea, tratar de nosotros cubrir esa parte. Debería de ser. Debería de ser. Yo creo que los notarios es parte de lo que les está preocupando. Y creo que aquí hay que ser un poco empáticos en que ellos venían de no celebrar absolutamente ningún acto con personas con discapacidad. O sea, la ley les decía no puede celebrar un acto. Y ahora de repente tienen que lidiar, digamos, con un nuevo grupo de personas que no saben cómo hacerlo accesible, no saben cómo dar ajustes razonables. Entonces, sí, lamentablemente, ahora, yo y lamentablemente yo les diría que son contados, pero no porque yo esté segura de que son contados, sino de los que yo he tenido contacto, hemos tenido de todos. Pero, o sea, notarios verdaderamente reacios a hacer esto justo porque no saben cómo y cómo voy a saber yo que sí está manifestando su voluntad y como tal. Y otros que la verdad, súper conscientes un poco como de retar como lo han hecho antes, implementar ajustes, tener un traductor. Sé, por ejemplo, de una notaria que nos contó que justo tuvo a una persona sorda y pues solicitaron apoyo de un traductor que lo hizo vía en línea, o sea, se conectó en línea el traductor, hizo la traducción y entonces así lo hicieron. Pero no, creo que la realidad es que no es así. La realidad es que ahorita a nosotros lo que nos ha pasado es que nosotros hemos tenido que coachar mucho a las notarías de qué hacer, cómo hacerlo, qué se puede, qué no se puede, de mucha discusión. Nos ha tomado tiempo, la verdad nos ha tomado tiempo. Decirles lo contrario sería mentirles. Ahorita todavía estamos en ese proceso. No sé si la respondí, Fer. No, sí, perfecto, súper claro. Gracias, Pau. Ahora, algo importante que dijo Fer y que me quedé pensando que no les aclaré. La designación anticipada solo la firma la persona que la hace, pero en la designación ordinaria sí nosotros recomendamos que la firmen también las personas que van a apoyar, justo porque es un contrato. Entonces, es mucho más, da mucho más claridad eso. Entonces, pero esta es una recomendación, la ley no lo exige, la ley dice que puede ser una aceptación tácita si empieza a llevar a cabo actos que hagan entender que acepta su rol como persona de apoyo. Ahora vamos a pasar a Lupita. Ah, no, Lupita Larios ya no tiene la mano alzada. Fernanda Castro. Fer, ya tienes abierto el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Hola, Fer, sí, qué Hola, gusto. hola, Pablo. Bueno, nada más para comentar que esta información, o sea, como que me gustaría que llegara también, por ejemplo, que para las personas con discapacidad intelectual directamente, ya que sí porque, por ejemplo, ahorita está para abierto para todo público. Pero sí me gustaría que fuera para las personas con discapacidad intelectual, porque, o sea, porque como que hay ciertos términos que son como complejos, y me gustaría que no, como que se explicara más a detalle el tema para que las personas, para que nos quede claro
es realmente la capacidad jurídica, porque como lo mencionas, o sea, tiene muchas, muchas confusiones dentro del juicio de interdicción y todo eso. Entonces, sí nos gustaría que tuviera un poquito más a detalle y que no fuera tan rápido la información para que nos quede más en claro qué es lo cómo se está llevando a cabo el juicio de interdicción, porque también, también ese es como que tiene la de que sí no está eliminado, pero un juez sí te dicta la sentencia. ¿Sí me explico, no? Y sí te explica hacer. O sea, primero, con todo gusto, creo que podemos organizar con Confe algo más como taller, justo para que sea más accesible y más práctico, con todo gusto, Fer. Ahora, lo que dices, ya no debería ningún juez de hacer un juicio de interdicción. Eso quiero que les quede súper claro. No deberían de hacerlo. Y si inician un procedimiento así, el juez está mal. Los jueces a veces están mal. Eso también es, creo que algo que es importante. O sea, no es imposible que pase, porque los jueces no son robots que les metieron un chip y ya les quitaron el chip de la interdicción. Los jueces hay veces que no están bien actualizados en los cambios de las leyes. Entonces, pero es importante que ustedes lo sepan para que también pues le digan al juez, oye, es que a mí ya me dijeron que ya se reformó. Entonces, pero con todo gusto, Fer, o sea, ante tu solicitud, de hecho, le voy a dar la palabra a Ernesto, que la tiene levantada y que nos diga si es posible que hagamos algo así. Y Paula, muchas gracias. Hay un tema que muchas familias y instancias incluso nos han preguntado, y es el sistema de apoyos con respecto a quién le corresponde llevar a cabo la generación de este sistema y en qué directamente va a beneficiar a las familias, tal vez a los que ya han sido designados apoyos, a las propias personas con discapacidad que requieren de ello o lo solicitan. ¿Cómo está este tema del sistema de apoyos en general que nos puedas comentar? A ver, cuando hablamos del sistema de apoyos, como desde el lado de servicios públicos, es algo que está todavía en vías de construirse. Esto es obligación de las autoridades, en general del legislativo, bueno, diseñar el sistema y luego del ejecutivo implementarlo. Es un poco lo que les decía de que la ley al final ahorita nos los lleva del lado privado, pero debería de ser público. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, primero, yo la verdad en este momento no confío en los servicios de nuestras autoridades públicas. Lamento si alguien no comparte esta percepción, pero yo creo que un poco a la pregunta de Ernesto es, ¿de qué me va a ayudar que haya un sistema de apoyos formal? No voy a ahondar en qué consiste este sistema de apoyos porque nos llevaría a otra hora, pero ¿de qué me podría ayudar? De que hubiera servicios públicos para que tú pudieras desempeñar tu rol, no solo de apoyo en la capacidad jurídica, sino de apoyo también en las labores de cuidado de las personas con discapacidad que necesitan apoyos más intensos. Para eso te serviría. Ahora, ¿lo necesitas en este momento? Yo creo que las personas que tienen red de apoyos ya existente, ahorita pueden formalizarlos, digamos, mediante el sistema que ya existe, el sistema de apoyos a la capacidad jurídica, pueden de esa manera formalizarlos y una vez que esté implementado el sistema público, entonces ya podrán de alguna manera ver cómo aprovechan eso para apoyarlos en ese rol. Pero hay un cúmulo de personas que no tienen esa red de apoyos y es ahí donde es urgente que se desarrolle algo público, porque las personas que no tienen una red de apoyos o que no tienen las posibilidades económicas o que no quieren usar a su red de apoyos, porque justo ahí es donde hay conflicto de interés, en donde hay abusos, necesitamos que se desarrolle algo público y esa es una tarea súper urgente para las autoridades.
A ver, voy a seguir con algunas escritas. Nos quedan unos 10 minutitos, las que logre llegar a hacer. ¿Qué pasa en los casos de las personas que se encuentran en estado vegetal para la donación de órganos si no tienen la designación anticipada? Pues si hizo designación de órganos de manera específica, eso opera. Y si no, le tendrían que hacer una designación extraordinaria ante juez para que el juez determine quién puede tomar esa decisión. Pero para el tema de la donación de órganos hay una normatividad específica que dice que la persona puede haberlo dicho antes y si no después, o sea, en un orden a qué persona se les tiene que consultar, específicamente para el tema de donación de órganos. Liz, no es ajeno, ya que es derecho de los niños y niñas a tener una escuela básica. Liz, perdón, pero es que no es mi expertise, es cómo bajar el recurso, entonces por eso no te lo puedo responder. Silene Moreno, ¿qué debemos hacer la ciudadanía para armonizar el Código de Procedimientos Estatal con la nacional? Impulsar la consulta en el Congreso o iniciar un juicio legislativo estratégico. Yo creo que presionar a sus legisladores. De nada ya va a servir un juicio, honestamente, porque ya la Corte ya les dio la orden de hacer esto, nada más no lo están haciendo. Entonces, yo creo que presionar a sus autoridades, llevarles modelos, o sea, nosotros al final lo que hicimos en la Ciudad de México fue llevarles ya la propuesta e impulsarla. Lo tienen que hacer, nada más es que en la complejidad, porque como no es lo único que tienen que cambiar y tienen que cambiar varias cosas del sistema, entonces ahí es donde está como la complicación, pero yo creo que mucha presión por parte de sociedad civil. Luego, ok, Gaby Martínez, te voy a dar la palabra. Hola Gaby. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ay, bien, perdón, yo saludando como en casa, porque bueno, así es, perdón a toda la gente que está hablando. A ver, en concreto, Pau, es que me ha gustado muchísimo la participación de Fer, porque como bien sabes, es una autogestora que ha trabajado muchísimo en este tema. Y quisiera justo como tomarte la palabra respecto a la importancia de que llevemos esta información. Tenemos una red nacional de autogestores y me gusta aprovechar este espacio porque quizá por aquí hay algunas personas con discapacidad intelectual que quieran sumarse a esta red en donde reciban esta capacitación y otras capacitaciones que también me parece que son importantes. Y pensar en las familias, la importancia de provocar acciones para su autodeterminación y su empoderamiento. Creo que eso es como el primer paso para el tema del ejercicio de la capacidad jurídica. Entonces, me gustaría saber qué opinas respecto a esto. Y la otra cosa es cómo se hace este cruce natural con algo que también viene empujando CONFE, que tiene que ver con la implementación y el seguimiento a la ley de cuidados y al Sistema Nacional de Cuidados. Bien, gracias. Sí, gracias, Gaby. No, a ver, definitivamente, o sea, yo también creo que la intervención de Fer fue muy oportuna, o sea, creo que al final este es un tema muy complejo porque, como les dije al principio, poderlo explicar quitándole lo jurídico es imposible, sobre todo para explicar ahorita ese pues, momento en el que estamos, en donde hay mucha confusión de si sí o si no, en qué estado, cuál no. Pero creo que justo al final no sirve de nada esta reforma si las propias personas que son las que requieren estos apoyos no saben usar este sistema. Entonces, voy aprovechando, porque creo que tiene que ver con una pregunta que hizo Memo de la Coamex, de cómo las organizaciones pueden también impulsar esto y apoyarlo. Creo que también ahí va un poco el trabajo, ¿no? Al final, yo me centro mucho en lo jurídico y en esa labor de explicarle jurídicamente a los operadores cómo es y ser como este puente entre ellos y los usuarios. Pero creo que, sobre todo las organizaciones que trabajan directamente con las personas, creo que eso, impulsar que en la práctica entiendan cómo les va a funcionar esto, cómo lo tendrían que hacer, asesorarlos en cómo elegir. Nosotros es un poco lo que hacemos en el 1 a 1, cuando ya hemos tenido varios clientes con discapacidad intelectual y es un poco lo que hacemos. O sea, que a pesar de que es un documento notarial aburrido, feo e inentendible hasta para nosotros, que ellos mismos entiendan qué están poniendo. Nosotros lo traducimos en ese lenguaje aburrido, pero este es el chiste, Fer. El chiste es que ustedes mismos entiendan
qué es lo que tienen que decidir, cuándo, cómo. Esa es la parte relevante, más allá de la parte técnica de si ya se hizo la reforma o no se hizo la reforma, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer otro espacio, no, creo que no es excluyente, y un espacio para que sea algo más práctico, más vivencial y accesible, obviamente, para ustedes, ¿no? Y de lo que decía Gaby, creo que es un poco lo que le respondía yo a Ernesto, que un poco entendí que por ahí iba su pregunta, o sea, este tema del sistema de cuidados, que son cosas distintas, pero muchas veces van de la mano y nosotros lo vemos todo el tiempo. Las personas con discapacidad que requieren apoyos, la mayoría de las veces requieren apoyos en la vida práctica, yo así le llamo, y apoyos en la vida jurídica. El sistema de cuidados va justamente para esos apoyos en la vida práctica y lo que pretende es no solo reconocer a quien necesita esos cuidados, sino también a quienes dan esos cuidados y generar un sistema tal cual, como lo dice su nombre, para que eso pueda funcionar sin que sea completamente dependiente de organizaciones, de las familias, sino que haya un sistema público que lo ampare. Ahora, ¿cómo convergen? Convergen de esa manera. Una cosa es que haya un sistema público que me dé herramientas para ese ayudo, cuidado, apoyo, pero otra cosa es que yo determine cómo quiero esa ayuda, ese cuidado, ese apoyo. Y eso es lo que nos da esta parte del sistema jurídico y las designaciones. Lo que nos permiten es nosotros decir cuándo sí, cómo, quién, porque lo otro es simplemente eso, el sistema jurídico diciéndonos, oye, va a haber estas herramientas y va a haber esta beca y va a haber este tal, pero yo no he dicho como quiero, no me lo va a decir el sistema público, no me lo van a decir las autoridades, como cualquier persona lo voy a decidir yo. Y es ahí donde creo que convergen. Perdón a los que no, voy a contestar una más y luego ya le doy la palabra a Ernesto para que también haga la última y ya también nos despidamos. De Familias Extraordinarias dicen, si no hay un familiar que pueda ser designado como apoyo, podemos en el testamento designar para nuestro hijo con discapacidad intelectual que sean los mismos que llevan el fideicomiso además de un tutor. A ver, aquí creo que hay algo súper importante. Tú en un testamento no puedes heredar, digamos, quién es el apoyo. No se puede. No se hereda. Eso no se hereda. ¿Por qué? Porque es una designación de la propia persona. Y además, una persona que es mayor de edad ya lo designa él mismo, no lo designan en un testamento. Y la preocupación, les voy a poner el ejemplo que les puse de este adulto con discapacidad intelectual que fue nuestro cliente. Justamente ellos se acercaron con nosotros porque eran, así, es tal cual lo que están preguntando. Eran ellos dos, señores ya muy mayores, ya tenían el fideicomiso, pero querían que quedara completamente claro quién iba a ser esa persona que iba a ejercer como apoyo. Nosotros tuvimos entrevistas con la persona con discapacidad, se llamaba Sergio, no le quiero decir la persona con discapacidad. Tuvimos entrevistas con Sergio. Sergio nos confirmó que la persona que él quisiera que lo apoyara, si no estuvieran sus papás, era su prima. Y entonces eso, digamos que se reconoció de igual manera en la designación de Sergio. O sea, Sergio dice, mis papás me apoyan. Si mis papás faltan, me apoyaría mi prima. Y entonces eso es como el testamento al que se están refiriendo, pero lo tiene que hacer la propia persona en su designación. No lo pueden hacer, digamos que los papás en su testamento. Entonces eso es súper importante. Lamento muchísimo no haber continuado, digamos, estoy feliz de que haya tantas preguntas. Ernesto, te doy la palabra ya para tu intervención. Muchas gracias, maestra Paula Méndez, por tan extensa y nutrida participación. Estoy seguro que a muchos les resolvió dudas, en otros quedaron todavía algunas inquietudes. Y yo en ese sentido creo que pondríamos a disposición tanto las redes que tú estás comentando como las redes de CONFE. Por favor, que puedan estar atentos al momento en el que vamos a poder ya difundir la grabación de esta tan importante webinario. Y si me permites, si todavía a nuestras redes o a las tuyas llega a haber preguntas, pues que puedas darles, si te es así viable, darle respuesta, atención. Y aquí en Confes igual estaremos atentos a
a poder atender a todas las personas que tengan alguna inquietud sobre el tema. Es un asunto no acabado, es un asunto que todavía tiene terreno por resolver y aún así ya cuando tengamos la armonización de los códigos civiles de los estados frente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues va a requerir de ese tiempo en el que se viva ya la vigencia del mismo y todo el mundo notemos que va a ser necesario incluso en algún momento alguna reforma para perfeccionarla. Ya está sucediendo en Perú, está sucediendo en Colombia, que nos llevan algunos años de ventaja y en donde las reflexiones vivenciales nos han llevado a eso, a decir, hagamos un cambio porque no está funcionando bien esto. Entonces, creo que de alguna manera es un reto, pero todavía falta tramo para llegar a algo cercano no a la perfección, pero sí hacerlo lo mejor posible. Pues muchas gracias, Paula. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Estén atentos a esto, haremos algunas otras cuestiones. Sin duda, esta inquietud de Fernanda la tomaremos muy en cuenta de hacer algo directamente para las personas con discapacidad intelectual. Hoy lo quisimos hacer amplio para las familias, para las organizaciones, para las instancias públicas, para el público en general, porque la inquietud está en función de cómo puedo yo garantizar un futuro inmediato para mi hijo, para la persona que conozco, para la persona que está en una comunidad. Así que, pues ese era el sector. Ahora vamos al otro que también indudablemente es fundamental. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, y gracias, Confe, por esta iniciativa. Y nada más quiero agradecerle a Isa y a Daniel por la interpretación. Espero no haber hablado tan rápido. Sí, como siempre, muy comprometidos en apoyar a Confe en su interpretación, que siempre es muy profesional, puntual y siempre abrazamos este tipo de apoyos. Que contamos con ella más adelante. Y pues sin duda alguna, sabemos, porque siempre has estado en esto, Paula, pues sabemos que lo que siga contaremos contigo. Por supuesto, ya saben. Muchísimas gracias a todos por el interés, por la confianza y espero que nos veamos o nos escuchemos por aquí pronto. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Muy interesante.